Muy buen día, le saluda el profesor Eduardo Enríquez, su maestro de Física 1. El día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de cifras significativas y la próxima semana vamos a tomar el tema de notación científica. También vamos a ver un poquito de redondeo. Otra cosa también que me gustaría aclarar es con respecto a unas tareas que tenían dudas. Entonces voy a tratar de respondérselas antes de comenzar el tema. Entonces me estaban preguntando sobre cómo se llenan estas tablas, ¿verdad? Entonces voy a explicar más o menos cómo es que se llenan. Podemos ver aquí que tenemos unas casillas en la parte superior y otras aquí en forma vertical. Entonces, por ejemplo, aquí está diciendo que hay que diferenciar cuáles son las magnitudes físicas y cuáles no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la longitud es una magnitud física, sí, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que sí, que es una magnitud física, sí. La solidaridad es una magnitud física, no, ¿verdad? Entonces ustedes van a colocarle no. Eh, Aquí en la siguiente casilla le preguntan si es una magnitud fundamental o una magnitud derivada. Las magnitudes derivadas son las que están compuestas por varias unidades. En el caso como por ejemplo, si hablamos del volumen, que son metros cúbicos, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ah? Entonces ya estamos hablando de una magnitud derivada, ¿verdad? Pero en el caso de la longitud, que solamente se mide en metros, entonces una magnitud fundamental, ¿verdad? Entonces esta sería fundamental y esta sería derivada, ¿verdad? Entonces así es como tiene que ir llenando esa tabla, ¿verdad? También aquí le ponen si es una medida directa o indirecta, ¿verdad? Y qué instrumento es el que van a utilizar para medir. Por ejemplo, si ustedes quieren medir la longitud, pueden utilizar un metro, digamos, ¿verdad? O una regla y así sucesivamente. Si ustedes quieren medir volumen, entonces pueden utilizar una probeta o pueden utilizar una bureta o cualquier instrumento que mida volumen, ¿verdad? Entonces no sé si entendieron el primer cuadro. Ahora con respecto al segundo cuadro, que dice complete el siguiente cuadro, entonces ponen ahí, por ejemplo, 25 metros. ¿Qué magnitud es? Es longitud. Longitud. Perdón. Vamos a borrar esto. Se me hace bastante difícil escribir en espacios muy pequeños. Longitud, ¿verdad? ¿Qué unidad son las que están midiendo en este caso? Metros. Cantidad, 25. Aquí, por ejemplo, la cantidad de temperatura me ponen 18, entonces puede ser Celsius, ¿va? 18 grados Celsius. Unidad, los Celsius. Celsius. Y aquí metro.
Entonces así van a ir completando esta segunda tabla. Y la tercera tabla dice aquí, mida y utilice el instrumento adecuado. Por ejemplo, ¿qué medir un lápiz tinta? Un lápiz tinta puede medir distancia. Un cuaderno de la clase. Creo que aquí lo que le está pidiendo es que mida. Por ejemplo, mida su lápiz tinta. ¿Cuál es la medida que tiene? Un cuaderno de la clase, como el cuaderno de la clase es un cuadrado, entonces van a medir lado por lado, pueden medir área, ¿verdad? La altura de este folleto. Entonces, para los que tienen impreso el folleto pueden medirlo y si no, pues una hoja de papel mida. La estatura de un compañero de la clase también pueden medir eso, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que tienen que hacer con esas tablitas. No sé si me llegaron a entender, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, aquí en la primera tabla vamos a ver algunas magnitudes que no son físicas. Por ejemplo, el dolor. El dolor no podríamos considerarlo como una magnitud física, ¿verdad? Sí se puede medir en una escala de dolor, ¿verdad? De 1 al 10. A veces los médicos le preguntan, ¿cuánto le duele del 1 al 10? Pero no es una escala física. El amor tampoco no es una escala física. Entonces aquí algunas de estas nos las van a llenar, porque no son magnitudes físicas, ¿verdad? En cambio, la temperatura, la densidad, el volumen, la superficie, esas sí son magnitudes físicas. Bien, vamos a pasar al tema en la siguiente diapositiva. Y vamos a comenzar con cifras significativas. ¿Cuándo una cifra es significativa y cuándo no? ¿Verdad? La palabra significativa nos da a entender de que hay cosas que tienen un significado o un valor y otras que solamente están ahí puestas para una representación. Pero se pueden obviar y el problema no va a cambiar nada. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de cifras significativas, tenemos los que están en color verde acá. Estas de acá. Dice, los ceros no son significativos después de un decimal, antes de números distintos de cero, ¿verdad? Entonces podríamos decir aquí en este número decimal, estos ceros que se encuentran aquí no son significativos. Por eso es que existe la notación científica, porque con la notación científica se pueden obviar esos ceros. Ahora se coloca ahí todos los números distintos de ceros son significativos. Esos sí son significativos, que son los que están aquí de color rojo. Y los que están de color azul, dice los ceros después de números distintos de cero en un decimal son significativos. Entonces, estos ceros que vamos a tener a la derecha sí son significativos, los ceros que están a la izquierda no son significativos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos. Digamos, tenemos aquí ciertos valores, ciertas unidades, y vamos a ver cuáles son significativos y cuáles no son significativos. Por ejemplo, aquí el primer inciso 24 ml dice que tiene dos cifras significativas, una, dos cifras significativas. Ahora aquí dice el siguiente tiene cuatro cifras significativas. ¿Por qué dice que tiene cuatro cifras? Porque ya habíamos dicho que los ceros que están en medio de valores numéricos o a la derecha de los valores numéricos sí son significativos. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro cifras significativas. Pasamos al siguiente ejercicio y es 0.322. Estos ceros que están a la izquierda no son significativos y este sí. Entonces, por lo tanto, habrían tres cifras significativas. Tenemos aquí un número exponencial o que está en notación científica, dice 6.4 por 10 a la
4 moléculas, solamente tiene 2 cifras significativas. Tenemos 560, tiene 3 cifras significativas. No sé si me van entendiendo. Los ceros que están a la derecha sí son significativos, los que están a la izquierda no son significativos. Tenemos aquí 1.000.000 de kilogramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras significativas. Y estos, en el último inciso, todos los ceros que están antes del 1 no son significativos, solamente el 1 sería significativo. Bien, entonces espero que les haya quedado claro cuál es el concepto de cifras significativas. El día de esta semana no les voy a dejar tarea porque todavía nos hace falta ver el tema de notación científica, que lo vamos a ver la siguiente semana. Ya sabiendo el tema de notación científica, ustedes van a poder realizar la tarea. Pero pueden ir avanzando en ciertas cosas. Por ejemplo, aquí les ponen un número y en la casilla de en medio les pregunta cuántas cifras significativas tiene y en la tercera casilla les pregunta cuál sería la notación científica de dicho número. Entonces, por ejemplo, tenemos el 0.037. ¿Cuántas cifras significativas tiene según lo que aprendimos nosotros? Tiene 2. Perdón, vamos a borrarlo aquí porque lo hicimos muy grande. Tiene 2. El siguiente valor numérico tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cifras significativas. Entonces vamos a poner un 6 aquí. Un 6. Perdón, que es muy pequeño esto y se me activa el... Ahí. 6. El siguiente tiene 2 ceros a la izquierda y 1 a la derecha. ¿Cuántas cifras significativas tendría? Tendría solamente 2. Y así van a ir completando estas tareas por mientras, ¿verdad? Ya cuando hayamos visto el tema de notación científica, ya van a ir pudiendo, ya van a poder hacer todo eso, ¿verdad? Este es de redondeo. En la guía está explicado cómo se hace el redondeo. Hay unas reglas de redondeo y también las podrían ir haciendo, ¿verdad? El redondeo es fácil, solamente tiene que seguir las reglas. Entonces, esto sería todo, ¿verdad? Y quiero disculparme de mi parte porque sí he estado un poco ausente, se me hace bastante difícil contestar mensajes, pero traten de tenerme un poquito de paciencia porque estoy coordinando la jornada de distancia y se me ha añadido un nuevo cargo en presencial que es coordinar la jornada vespertina. Entonces, estas últimas 2 semanas han sido un poquito caóticas para mí y se me ha hecho un poco complicado dedicarles tiempo, pero quiero que sepan que yo estoy pendiente, ¿verdad? Y espero que este video les haya servido para aclarar muchas dudas. Bueno, con esto se despide, les saluda el profesor Eduardo Enríquez.